Amada Iglesia Montemoria, en esta mañana la palabra de nuestro Dios nos enseña en Efesios capítulo 5 versículos 3 al 12 de la siguiente manera: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por el tiempo que nos concedes de poder estar en esta mañana escudriñando tu palabra, y sobre todo queremos suplicarte que puedas hablar al corazón de nuestra iglesia, hablar a los hermanos que nos escuchan de diferentes lugares, a fin de que tú puedas derramar bendición que sobreabunde en sus vidas y podamos disfrutar un día lleno de bendiciones de parte tuya. Por favor, eterno Dios, quédate con nosotros en estos minutos, te lo ruego, en los méritos de Cristo. Amén. Amada Iglesia Montemoria, en esta mañana la palabra de nuestro Dios nos lleva al punto de reflexionar acerca de nuestra actitud y la importancia de la iglesia. Reconocer que solamente es en la iglesia donde nosotros vamos a mejorar nuestra condición de vida, vamos a mejorar nuestra actitud hacia con quienes nos rodean. Es en la iglesia, hermanos, donde nosotros vamos a recibir los lineamientos que nos permitan llevar una vida que nos permita disfrutar la familia, que nos permita disfrutar las cosas que nosotros tenemos en el hogar, disfrutar de nuestro entorno, pues es creación de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué está diciendo aquí, amada Iglesia Montemoria? Que si nosotros volteamos y empezamos a decir, y yo digo, es en la iglesia donde nosotros vamos a aprender estas cosas, debemos reconocer, hermanos, que no cualquier iglesia te va a estar enseñando y señalando las situaciones que tienes que resolver en tu vida o que tienes que mejorar en tu vida. Existe un cúmulo de iglesias, hay muchas iglesias, pero no todas ellas te llevan a la sana doctrina, no todas ellas te van a indicar los cambios y que son completamente, son cambios radicales que tienes que hacer en tu vida a fin de que te pueda ir bien, a fin de que tú puedas tener la bendición de Dios. Es en la iglesia bíblica, en la iglesia con sana doctrina, donde el Hijo de Dios, donde los hombres pueden llegar a conocer lo correcto, la mejor manera de vivir. ¿Cómo puedo saber que estoy en la iglesia que Dios quiere? Bueno, cuando aprendo que los estándares morales son lo principal, son lo primordial. Para Dios, la moralidad es algo importantísima y algo que se debe de cuidar, porque es la columna para la sobrevivencia, para la permanencia de las familias, por ende del matrimonio, como consecuencia de una vida sana para los integrantes de una familia. Y Efesios capítulo 5 abre diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Cuán importante es, amada iglesia, entonces reconocer que somos bendecidos y bien amados debido a que en nuestra iglesia los estándares de moralidad son muy altos. Se aplican y se hacen conforme a lo que indica la palabra de Dios, que es algo que debe ser extirpado del corazón del hombre, y como consecuencia de ello no puede persistir y no puede permanecer en la iglesia. Fornicación, toda inmundicia.
o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros. Esto, hermano, nos lleva a reconocer entonces que debemos estar agradecidos porque no estamos en una iglesia donde se permite este tipo de cosas. Si tú llegas a tal iglesia, te mudas de ciudad y llegas a una iglesia y encuentras una iglesia que lleva un título grande, pero empiezas a darte cuenta que allá adentro se permite la fornicación, se hace caso omiso, se ve a leguas la inmundicia, se ve a leguas la avaricia, el amor a dinero. Entonces, hermanos, aléjate de ahí. ¿Por qué? Porque no es una iglesia con buena doctrina. No es una iglesia entonces donde se está obedeciendo los principios de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, pugnamos y ponemos en alto estos principios, dice el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El ser partícipes, hermanos, de malas acciones, el que en tu iglesia se te permita escuchar música mundana, de que en tu iglesia se te permita tener un vocabulario incorrecto, un vocabulario corriente, está hablando de que es una iglesia sin principios. No puede una iglesia con sana doctrina le enseña a su congregación a dirigirse correctamente, a tener buenos hábitos de lenguaje, a no tener un lenguaje decadente, un lenguaje que se está perdiendo. ¿Por qué? La razón y el motivo para que la ira de Dios no esté sobre ti, porque está diciendo aquí, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. Y dice aquí, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Una iglesia con sana doctrina nos enseña y nos insta a que mejoremos nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, en otro tiempo tú eras tinieblas, y en verdad, hermanos, el contexto de nuestra nación no es lo formidable, no es lo ideal. Tal vez usted en otro tiempo, usted formaba parte de un círculo vicioso en donde usted hablaba palabras de doble sentido, donde usted expresaba una palabra y decía una grosería, donde usted, no me quedo corto, una grosería, no, ¿qué va una grosería? Muchas groserías. En todo momento usted decía cosas de una forma inadecuada. Llegando a la iglesia de sana doctrina, usted tiene que corregir todo eso. Y tiene que tener una expresión correcta, porque dice aquí, para que la ira de Dios no sea sobre tu cabeza, para que la ira de Dios no sea sobre tu familia, para que la ira de Dios no sea sobre tu iglesia. Dice, no seáis partícipes con ellos. Dice nada más, una iglesia con sana doctrina te empieza a señalar linderos. Usted y yo ya no podemos participar de las tradiciones paganas que nuestra nación tiene, que nuestro círculo familiar tiene. Dice aquí, no participes ya. Y habla entonces, no puedes participar en conversaciones donde se ocupa un lenguaje obsceno, un lenguaje mal ocupado, un lenguaje que es degradante. Aquí la palabra de Dios dice, no participes con ellos. ¿Qué decir con eso? Entonces, hermano, yo no me puedo ir a parar en la esquina en donde está un grupo de personas bebiendo, diciendo groserías, y yo tratando de entrar en el círculo de la plática. Me voy a ir a parar con ellos, pero para que me escuchen el plan de salvación, no para participar de sus malas formas de hablar. Y por lo general, hermano, usted tiene que salir de ese tipo de conversaciones. Ya no puede usted ir a los 15 años donde va a estar el grupo musical, donde las mesas están llenas de botellas de alcohol, de cerveza. Usted no puede ya participar en ese tipo de acciones. No puede usted participar en cosas inmorales. Ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque antes usted era tinieblas, pero ahora es luz. Y dice el Señor, dice, andad como hijos de luz. Y luego dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
una iglesia con sana doctrina, hermanos, es aquella que reprende los malos hábitos, las malas acciones que traemos del mundo malo. Hay muchos hábitos incorrectos, hay muchas cosas indebidas, formas de peinarse, formas de vestirse, manera de decir las cosas. Dice, tú debes reprenderlas. Bendito sea el nombre del Señor, que en tu iglesia, hermano, que en Monte Moria se te reprende, se te instruye bien, se te indica tu forma de vivir, tu manera de vestir, tu manera de hablar. Se te va indicando de qué manera debes vivir. ¿Por qué? Porque esa es la señal de una iglesia con sana doctrina. De ahí que entonces hemos de reconocer y glorificar el nombre de Dios por nuestra iglesia, porque en ella se pregona, se vive, se practica la sana doctrina. Duela a quien le duela, moleste a quien le moleste, se tiene que practicar la sana doctrina. Así, aunque los jóvenes no les agrade, no les guste que se les indique, córtese el pelo, modere su vocabulario, hable de esta forma, se les va a enseñar, se les va a decir, y aunque visiten la letrina 10 veces por minuto, van a tener que seguir escuchando eso. ¿Por qué? Porque esta Monte Moria es una iglesia con sana doctrina. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que estamos en una iglesia que nos delinea y nos indica lo correcto y la mejor manera que podemos vivir. ¿Para qué? Para que Dios no se enoje con nosotros. Dios pueda estar contento con nuestra iglesia y pueda bendecir en gran manera y en gran abundancia nuestra iglesia. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por tus bendiciones, por el tiempo que nos has concedido de poder estar en estos minutos escudriñando tu palabra y sabiendo que somos bien amados, porque nos concedes el privilegio de tener una iglesia en donde se enseña la sana doctrina. Sigue usando a nuestro pastor Tomás de Jesús Brígido para que tu palabra pueda llegar nítida al corazón de tu iglesia y pueda levantarse una generación poderosa, una generación que glorifique y honre tu nombre, temerosa de ti, una generación santa. Rogamos por ello en los méritos de Cristo. Amén.